Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde Turifera. Voy a darles algunas pautas antes de empezar con la sesión. Los ponentes, que son los que tenemos ahora en pantalla, son los que van a tener su vídeo activo hasta que cada uno vaya a hablar y luego en el debate lo vuelven a activar. Para el público que nos está escuchando, por favor, no pongan sus cámaras para que de verdad podamos atender a los ponentes. Cualquier pregunta que tengan en cualquier momento la pueden hacer a través del chat. Estaremos respondiendo tanto mi compañera Silvia como yo. Me presento brevemente para aquellos que no me conozcan. Soy Elsa Rodríguez, soy especialista en turismo sostenible y soy la vicepresidenta de Turifera, el clúster de innovación turística de Canarias. Y es un placer para mí estar aquí hoy moderando este panel de lujo y que nos hace pues mucha ilusión contar con semejantes expertos en esta materia tanto de turística como de innovación turística, ¿no? Les recuerdo que el objetivo de este webinar es conocer las opiniones de algunos de los autores de la publicación de Turismo Post-COVID-19, Reflexiones, Retos y Oportunidades, que ha sido editada por la Cátedra de Turismo Caja Canarias Azotel de la Universidad de La Laguna. El nombre es bastante largo. Y que además pues tiene en cuenta la realidad empresarial, ¿no? Y precisamente por eso mismo queríamos invitar tanto a Moisés como a Alfonso, como a Alexis y a Ainhoa, porque van a representar pues toda esa parte más empresarial. Y pues esta publicación que se ha editado, si me corrigen si me equivoco, en julio 2020, reúne a algunos de los mejores especialistas en turismo nacionales e internacionales, tanto del ámbito académico como del profesional, y para ofrecer pues, sus visiones expertas sobre cómo afrontar esta nueva era del turismo a la que estamos abocados, ¿no? Estaremos todos de acuerdo que va a haber una era antes del COVID y una era post-COVID, y bueno, tenemos que enfrentarnos a ello, y qué mejor que debatir con estos expertos que nos acompañan. Les agradezco de antemano a todos la presencia. Les voy a presentar brevemente y comenzamos con algunas de las reflexiones que nos van a hacer de su parte. En primer lugar, nos va a hablar sobre las conclusiones del estudio, de la publicación que se hizo, que fue uno de los coordinadores de esta publicación, Moisés Ramón Simancas Cruz, profesor titular de Geografía Humana, coordinador del grupo de investigación Reinventur, Observatorio de la Renovación Turística y subdirector de la Cátedra Caja Canarias Azotel de la Universidad de La Laguna. Gracias, Moisés, por estar aquí con nosotros hoy. Un placer, buenas tardes. Luego contaremos con Alfonso Vargas Sánchez, que es catedrático de la Universidad de Huelva, así que nos acompaña desde allí, y es especialista en el área es catedrático en el área de organización de empresas, y también es editor de la revista Enlightening Tourism, a Path-Making Journal, y nos va a hablar un poco de las estrategias de destino y empresas en el mercado turístico post-COVID. Gracias, Alfonso, por estar aquí. A vosotros, un placer. Seguidamente contaremos con Alexis Robles, que es el socio director del Grupo Innovaris, que nos va a hablar un poco sobre la seguridad y continuidad de los negocios como efecto dinamizador para los destinos en la etapa post-COVID, y nos va a mostrar también algunas de las innovaciones en las que están trabajando desde el Grupo Innovaris. Bienvenido, Alexis. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos y a todas. Perfecto, y por último y no menos importante, contaremos con Ainhoa Raso Canals, que es la socia y vicepresidenta de innovación de TDDS, de Tourism Data Driven Solutions, que es una de las empresas que ha innovado justamente innovación pues, post-COVID, y nos va a hablar pues, de esa innovación, que sé que es una aplicación, una app basada en blockchain que se llama HiCard, que almacena registros médicos que permitirá viajar con seguridad. Perdonen, y bienvenida, Ainhoa. Buenas tardes, Elsa, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes por estar aquí, y bueno, sin más, le damos la palabra a Moisés para que nos cuente un poco pues, sus conclusiones, y creo que nos va a hablar un poco de construyendo esa crisis turística en la que estamos viviendo ahora mismo. Bueno,
Pues sí, la verdad es que estamos en una situación bastante compleja y de hecho el libro cuando nos planteamos fue ese momento de disonancia cognitiva, cuando en marzo de repente algo que nos parecía alejado, pues llega a nuestras casas, ¿no? Y nos obligan a permanecer confinados en nuestras casas, ¿no? En ese momento, una serie de profesores y profesoras de la Universidad de La Laguna consideramos, como una universidad pública, consideramos necesario aportar algo a la sociedad y empezamos a trabajar e invitar a técnicos, empresarios, profesores, investigadores, para trabajar en aquel libro. Y algo que empezó un poco a modo de catarsis, intentando aportar ideas, que es lo que podemos aportar los académicos, pero sobre todo algo práctico, muy de reflexión, a la hora de propuestas, no solamente pensar, sino también planificar acciones, surgió el libro, ¿no?, de turismo post-COVID, retos, oportunidades, ¿no?, y perspectivas. Está compuesto por 110 autores, 64 capítulos, 21 profesores y profesoras de 21 universidades y, como también he dicho, bueno, un montón de empresarios, de técnicos, de consultores. Y la verdad que estamos muy contentos de la respuesta. No son muchas porque dentro de ese amplio abanico de profesores, de autores y de autoras, claro, cada uno pudo dar su opinión desde diferentes perspectivas, porque no es la misma la que podemos plantear desde la academia a el empresario que se encuentra en una situación de cero ingresos económicos y con una incertidumbre bastante importante. Pero podemos sintetizar en 7 grandes puntos, ¿no? La primera es que nos encontramos ante una crisis a escala mundial y que se caracteriza fundamentalmente por lo que yo he denominado por las IES, ¿no? En primer lugar, es una crisis imprevisible. Nadie esperaba esto. En aquel momento, si ustedes lo recuerden, hablábamos a finales del año pasado de la crisis generada por el Brexit, por el cierre de Thomas Cook, pero plantear que a partir de febrero o marzo se iba a cerrar, se iba a acabar el turismo a escala mundial, nadie podía prever este tipo de cuestiones. En ningún manual, en ningún estudio, en ningún análisis prospectivo se podía plantear este tipo de cuestiones. Por lo tanto, estaba una crisis que yo no sé si llega a ser un cisne negro de los de Talet, es decir, aquellas crisis que son absolutamente previsibles, pero indudablemente en cualquier proceso de planificación que tuviera alguna empresa, la situación que estamos viviendo ahora mismo no estaba planificada. En segundo lugar, es una crisis a escala internacional. Las crisis de los destinos habitualmente suelen ser a escala regional, a escala local, y esos efectos de equilibrio isostático que se suele dar, de hecho Canarias se benefició de la crisis de la primavera árabe para poder alcanzar su histórico récord de afluencia de turistas, pues en este caso no se está produciendo. Se ha producido un cierre total de todos los destinos, un cierre de la aviación, y por lo tanto no podemos decir que unos destinos se están beneficiando de otros porque el turismo se ha paralizado, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquello que fue que la globalización, que es un gran activo, una gran oportunidad para el turismo de masa, y que permitió en los últimos años un desarrollo absolutamente nunca pensado, es lo que ha supuesto la gran debilidad del turismo, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que la actividad turística es una actividad que se centra fundamentalmente en el movimiento de las personas y el contacto de las personas, se obliga a acercarnos. Indudablemente esta crisis ha dado la línea de flotación de este fenómeno que es el turismo. El viajar, el poder conocer determinadas culturas, en ese contacto y esos procesos de socialización que son inherentes al turismo, indudablemente con los confinamientos y con el miedo al contagio, han quedado absolutamente paralizados. El tercer elemento que creo que ha marcado esta crisis es que es absolutamente inédita. No tenemos, a no ser alguna escala muy local, no tenemos ninguna referencia de la historia reciente del turismo de una crisis de esta envergadura. En Canarias, por ejemplo, que no somos un destino estacional, nunca se había producido un cero turístico. Los datos, los gráficos son absolutamente sorprendentes, pero absolutamente alucinantes, cuando vemos esa caída de ese millón casi turistas que teníamos al mes a llegar prácticamente al cero.
Entonces, esto determina un elemento muy importante, porque desde el punto de vista de lo público, de lo privado, no existe una hoja de ruta de cómo poder salir de esta crisis. Y ahí surge un cuarto elemento que ha caracterizado esta crisis, ¿no? La incertidumbre. Esa es la palabra que tenemos todos, las incógnitas. Nadie tiene una varita mágica, nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a ocurrir mañana. De hecho, una de las cosas que caracteriza esta crisis es lo que mañana parece que va a ocurrir, pasado mañana cambia. Cuando pensábamos que en verano se iban a abrir en septiembre los mercados, vemos que esa segunda oleada ha determinado una caída y las compañías aéreas vuelven a frenar las recuperaciones, o los países de origen plantean cuarentenas que evitan que los turistas salgan de sus países, ¿no? En quinto lugar, es una crisis que no tiene fin, o sea, no sabemos cuándo va a acabar. Todos ponemos freno, todos ponemos como límite la vacuna, pero eso no va a ser muy sencillo, va a ser una vacuna masiva, indudablemente después se quedará el miedo a poder viajar, y eso indudablemente no se va a poder plantear una fecha concreta. Por lo tanto, creemos que a corto o a medio plazo esta crisis va a aparecer sus efectos tanto directos, indirectos como inducidos. En sexto lugar, es una crisis sistémica. Nos tenemos que dar cuenta que no es una crisis turística, es una crisis sanitaria que afecta a todas las dimensiones de la sociedad y de la economía. Por lo tanto, lo que nos estamos dando cuenta, sobre todo aquí en Canarias, es la importancia del turismo. Vemos un discurso negativo, mejor sin turismo, tenemos que buscar alternativas, que en mi opinión, ahora mismo cambiar un modelo no es nada sencillo, no es nada que se hace a corto y medio plazo, y además sobre todo cuando en Canarias tenemos un modelo de éxito, con sus matices que tenemos que plantear, pero que tenemos un modelo de éxito. Y en séptimo lugar, lo que nos hemos dado cuenta es la importancia del conocimiento. El conocimiento se ha convertido en un elemento fundamental para la toma de decisiones. Los datos, pero no solamente los datos, sino gente que sepa interpretar esos datos para la toma de decisiones, ¿no? Lo que vamos a encontrarnos fundamentalmente, yo no creo que el turismo post-COVID sea muy diferente al pre-COVID. Lo que sí va a hacer el turismo COVID, ese escenario, va a acelerar muchas tendencias que ya venían, tanto desde lo público como de lo privado. Va fundamentalmente a generar nuevos escenarios, por ejemplo, dentro de lo que son los corredores sanitarios seguros, vamos a generar nuevas demandas, lo que no eran nuestros mercados tradicionales nos vamos a tener que adaptar, y sobre todo vamos a tener una obsesión, prácticamente como ocurrió en el 11S de los atentados de Nueva York, por la seguridad. En ese momento todo el mundo viajamos con una botella de vino en el avión, y ahora mismo nadie se le ocurre, ¿no? Entonces, eso sí se va a plantear y se va a convertir en un elemento del ADN del viajero. Y básicamente son los elementos que nos encontramos en una crisis que está siendo muy dura, y que cuanto más tarde en recuperarse, o cuanto más podamos plantear elementos paliativos para ello, va a ser mucho más dura. Esto es una cuestión de aguantar, indudablemente. Y acabo, que veo que ya Elsa aparece. Perfecto. Moisés, lo has hecho súper bien en 6 minutos. Así que, y nos has puesto un poco el escenario sobre la mesa, sobre la situación en la que estamos, y a ver si a medida que vayamos hablando con los demás ponentes, pues nos van dando un poco esas soluciones que podemos encontrar, esas oportunidades que hay, visto el escenario, ¿no? que nos has planteado muy bien, así que muchas gracias por eso. Y cualquier pregunta que surja después de lo que nos ha contado Moisés, por favor la ponen en el chat y la trasladaremos después en el debate. Así que gracias, Moisés, y seguimos con Alfonso. Alfonso, no te vemos. A ver. Sí, estoy ahora. aquí, estoy aquí. Perfecto, adelante. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, naturalmente, por la invitación y la oportunidad de compartir estos minutos. Bueno, por formación profesional, mi intervención va a ir orientada en clave de futuro, y conforme nos indica la denominación del webinar, yo lo había estructurado, a ver si soy capaz de sintetizarlo en esos 5 minutos, en 3 bloques, aunque fuera de manera telegráfica: reflexiones, retos y oportunidades. Comenzando por las reflexiones, la primera que me suscita es
que el peso del pasado a menudo impide cambiar hacia un nuevo futuro. Y diría que estamos en el umbral de un nuevo escenario, ese escenario post-COVID-19, que va a implicar una serie de transformaciones en la industria turística, ya veremos de qué magnitud, y no solo por el coronavirus, sino por otros factores que ya venían operando y que, bueno, veremos cómo su acción se acelerará como consecuencia de este entorno en el que nos hemos visto inmersos de una manera imprevista y sin precedentes, ¿no? La segunda reflexión es el que el turismo necesita renovar su discurso, necesita una nueva narrativa. Yo creo que el turismo no ha sido, al menos desde algunas instancias, justamente tratado durante este tiempo. Se han trasladado algunos mensajes que no responden a lo que es la realidad del turismo del siglo XXI, y en ese sentido el propio sector necesita renovar su discurso, su narrativa, mirando hacia el futuro y posicionándose en el imaginario colectivo de una manera mucho más cabal y ajustada. La tercera reflexión es que el sector necesita cultivar el concepto de turismo restaurador y regenerativo, no ya solo del medio ambiente, que también, sino restaurador y regenerativo del cuerpo y el alma de las personas, algo que, bueno, emana directamente de todo este tiempo de confinamiento, de limitaciones a la movilidad, del distanciamiento social, etc. La cuarta y penúltima reflexión en este primer bloque es que hemos de trabajar aún más decididamente por la diversificación económica en general y la diversificación del turismo en sus mercados de origen y en su oferta, porque la diversificación significa mayor resiliencia, esa palabra que se ha vuelto a poner de moda como consecuencia de todo lo que estamos sufriendo con la pandemia, y que es muy importante focalizar su atención en ella, porque otras crisis, queramos o no, se sucederán. Y la última reflexión tiene que ver con la gobernanza. Yo creo que los destinos turísticos necesitan de un nuevo impulso en sus modelos de gobernanza, con capacidades de gestión reforzadas y articuladoras de una nueva alianza con la sociedad. Lo resumo muy rápidamente, un punto que me parece especialmente importante. Yo creo que hemos de transitar desde los tradicionales partenariados público-privados, añadiéndole una cuarta P a esa secuencia, que es la P de las personas, que es la P de las comunidades locales, que tienen que jugar un rol mucho más central en toda la arquitectura estratégica de los destinos. Pasando al segundo bloque, al bloque de los retos, esto es lo que fundamentalmente desarrollé en el capítulo de la obra que el compañero Moisés y otros colegas pues han capitaneado y a la cual ya se ha hecho referencia. Los retos son fundamentalmente tres desde mi punto de vista. El primero es, lógicamente, tiene que ver con el legado que nos va a dejar la pandemia, pero alzando un tanto la mirada más allá de lo que significa la pandemia, hemos de prestar mucha atención a otros dos factores que van a marcar decididamente las estrategias de destinos y empresas en nuestro sector. Por una parte, la revolución tecnológica, esa convergencia de tecnologías que se está produciendo en estos momentos, esa aceleración exponencial que se va a producir, que ya estamos viendo fruto de la pandemia, que ha acelerado pues la aplicación de determinadas tecnologías que ya estaban ahí en uso, pero que ahora pues han visto su implementación pues, mucho más acentuada. Y no debemos de perder de vista todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y la aplicación de los principios de la economía circular al sector del turismo, donde, pues, bueno, aún nos queda mucho camino por recorrer. Y finalmente, el tercer y último bloque tiene que ver con las oportunidades. Oportunidades que estarán ligadas a cómo preveemos que va a ser ese turismo post-coronavirus, ¿no? En primer lugar, las oportunidades estarán ligadas a que seamos capaces de cumplir con las expectativas del turista en cuanto a higiene y seguridad, que será la prioridad número uno, sobre todo a corto plazo, una vez que pasemos a la fase post-coronavirus, que quiere decir a la fase donde ya contemos con una vacuna, ¿no?
La segunda oportunidad tiene que ver con las tecnologías. Las tecnologías, en la medida en que nos ayuden a afrontar todos esos retos de salud pública, de adaptación al cambio climático, la tecnología puesta al servicio de la sostenibilidad, y las tecnologías en la medida en que son portadoras de un caudal de datos enormemente valioso para entender mejor nuestros problemas y para tomar las mejores decisiones posibles. Esto va en la línea de lo que será el reforzamiento de los destinos turísticos inteligentes. La tercera oportunidad tiene que ver con ser capaces de organizar mejor los flujos turísticos. Las tecnologías nos ayudarán también mucho a ello, para obviar en la medida de lo posible, fenómenos de masificación que hagan retraerse al turista. En este sentido, yo creo que será muy importante prestar especial atención a la reacción de los residentes, a la reacción de las comunidades locales. Lo estamos empezando a ver en algunos casos en el turismo rural, y eso tiene que ver con la alianza con la sociedad a que antes me refería. Ya voy terminando, Elsa. Perfecto. Otra oportunidad será en una mayor unión y una mejor gobernanza del sector, un mayor apoyo en los agentes del conocimiento, lo contrario sería un desperdicio imperdonable, mayor y mejor formación en temas nuevos que han surgido como prioridad, que tienen que ver con la gestión de crisis, con las nuevas herramientas tecnológicas, y por último, una referencia a lo que yo creo que será también parte del turismo en esta nueva era que se nos abre, y es que a ese plano de socialización física al que estamos habituados se unirá otro plano de socialización virtual, reforzado, en el que el destino se podrá llevar al punto de origen del turista, entre otras manifestaciones. Excusa si me he pasado un poquito y lo dejo aquí para atender las cuestiones que en el debate se susciten. Muchas gracias. Perfecto, Alfonso, y muchas gracias a ti por hacerlo tan conciso. Yo estaba aquí tomando notas porque la verdad que lo estabas haciendo muy bien y muy estructurado para justamente, creo que muchas de las cosas y de las reflexiones, tanto las reflexiones, los retos y las oportunidades de las que nos hablabas, un poco incluyen o hacen partícipe a esa innovación que es necesaria, ¿no? Muchas de las cosas que estabas diciendo, pues, de verdad, pues, necesitan de esa innovación. Y entonces yo creo que es el paso perfecto para ahora escuchar tanto a Alexis como a Ainhoa, que nos van a contar un poco más desde la parte práctica empresarial, qué es lo que se está haciendo en este sentido, ¿no? ¿Qué oportunidades ven y en qué están trabajando tanto Innovaris como TDDS? Así que gracias, Alfonso, y cuando quieras, Alexis, es tu turno. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me oye bien. Se te oye, pero no te vemos, a ver. Vale. Entonces, nada, comentábamos, Ahora. bueno, a raíz de vuestro comentario, lo que parece claro que es ineludible para todos es que estamos en lo que los expertos llaman un entorno VUCA, ¿no? Es un entorno de alta volatilidad, de alta incertidumbre, de máxima complejidad y de una ambigüedad tremenda en la que no se sabe con certeza nada lo que va a pasar, ¿no? Ese entorno que ya han introducido muy bien tanto Alfonso como Moisés, lo que genera es que haya que abordar estos nuevos retos y oportunidades, y esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado al sector público, al sector privado, y por tanto precisa de que haya una serie de respuestas rápidas que permitan desarrollar nuevas políticas, tanto privadas como públicas, y nuevas estrategias que tienen que ver con seguridad y salud, que tienen que ver con nuevos hábitos de los consumidores que, queriendo o sin querer, van a adquirir con toda esta situación de contexto que se está generando. Van a haber cambios en el empleo. Vemos que hay más discontinuidad, vemos que hay empleos temporales por la situación, vemos que hay personas que están en ERTE que no tienen continuidad por culpa de la situación sanitaria que se ha creado. Mucha gente está innovando por obligación, porque no les ha quedado más remedio que innovar con la que está cayendo por mera supervivencia. Los procesos de transformación digital se están acelerando, no porque uno quiera, sino porque simplemente o se está en lo digital o no se está, porque tenemos incluso restricciones a la movilidad, y nos estamos dando cuenta que lo sostenible es algo que en su triple hélice, no solamente en
en la ambiental, sino también en la económica, la cultural y la social es algo necesario, porque además había una dependencia enorme de los mercados exteriores y de diferentes países que también, al ser una crisis global, se están viendo afectados por todo esto. Claro, unido a todo esto, nos hemos dado cuenta que además había que hacer una preservación de los destinos, de la identidad y de los lugares en los que venimos operando, ¿no? Y derivado de todo esto, pues la necesidad de alianzas, de acuerdos y de estrategias mediante participación público-privada. Ya no vale que cada cual haga la guerra por su cuenta, porque depende más que nunca del otro, ¿no? Y esto pues, va a llevar a trabajar sobre todo en 4 grandes líneas de actuación. Una es la gobernanza a través de la estrategia consensuada público-privada. La otra va a ser la necesidad de apresurar y de forzar cambios en materia de profesionalización y especialización con nuevas capacidades y con nuevas especializaciones en el ámbito de la educación y de la formación. La tercera va a ser la necesidad de nuevas herramientas, de nuevos productos y de nuevos servicios que den respuesta a las necesidades actuales de contexto y además, como este entorno buca hace que todo cambie tan rápido, esto lo vamos a tener que hacer a través de medición de impactos y con KPIs y con inteligencia de datos de forma continuada, porque las prioridades han cambiado. Ya no vale el volumen porque sí, porque el volumen está condicionado por el contexto. Luego hay que buscar un turista que gaste más y un turista distinto. Esto está provocando una carrera para ver quién sobrevive, con lo cual nos está llevando una rápida evolución de la competitividad entre empresas y destinos también. Todos quieren tener el corredor seguro más importante y tal. Las vivencias turísticas tienen que ser más experienciales, más pegadas al patrimonio, porque lo diferente es lo que va a ganar en competitividad. Y luego, una mayor concienciación está clara en la sostenibilidad porque nos llevan diciendo desde marzo que todo lo que está pasando también tiene que ver con el medio ambiente, que también tiene que ver con la conservación del territorio. Y claro, decía hace un minuto, esto ha generado también cambios de empleabilidad, cambios en el mercado laboral, porque tenemos que tener un empleo distinto, con mayor empatía, buscando el bienestar de los trabajadores y de la sociedad, porque eso cambia, ¿no? Por tanto, ¿qué hemos hecho muchas empresas? Pues trabajar en la continuidad de los negocios, trabajar productos y proyectos que nos permitan trabajar en Big Data y en tener información disponible en tiempo real, trabajar el desarrollo de perfiles de sostenibilidad para que cada empresa sepa cómo está en materia de cumplimiento respecto a sostenibilidad y ODS, alineándolo con estas pautas que comentaba al principio, y hemos impulsado programas y proyectos que trabajen la competitividad de los destinos y las empresas, buscando sobre todo la supervivencia, la solvencia y, por tanto, la continuidad de los negocios, como decíamos en esa introducción. Y estos cambios, además, no solamente teniendo en cuenta al cliente, como se venía haciendo hasta la fecha, sino contemplando todos los grupos de interés, los distintos stakeholders, para que podamos tener una adaptación lo más rápida posible ante posibles cambios. Y ahora estamos empezando a ver que lo que se está buscando es invertir en proyectos que nos permitan reformar y adaptar los destinos, mejorar y valorar los espacios públicos, cambiar la conectividad, porque todo lo que se había construido en materia de conectividad, esta crisis lo ha destruido, aminorar la huella ecológica y la eficiencia energética y en ese ámbito desarrollarlo, trabajar en la inteligencia de los mercados y de los clientes y, por tanto, forzar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, la digitalización de empresas y destinos para tener un incentivo mayor en las economías de escala y ser más competitivos, ¿no? Esto se viene debatiendo durante muchísimo tiempo, pero para lo bueno y para lo malo, la crisis en la que estamos envueltos nos ha obligado a correr. Y todo esto, y a cabo, creo que se ha ido muy al tiempo, nos va a permitir pues, mejorar los resultados en cuanto a estancias, aumentar los niveles de satisfacción del cliente, mejorar la empleabilidad, tener unas condiciones salariales en el entorno mejores, renovar el famoso discurso de la renovación del modelo del negocio, haciendo el negocio más sostenible, insisto, basado en esa triple hélice, y luego aminorar todos los impactos que ello genera. Lo estamos hablando en el ámbito turístico, se puede extrapolar al resto de la economía, porque todos estos cambios obviamente afectan al tejido socioeconómico en general. Y en esa línea, en esas 4 líneas que decía antes, son precisamente en las que estamos trabajando. Medir perfiles de sostenibilidad,
desarrollar herramientas que garanticen los destinos seguros, trabajar en KPI e indicadores que permitan monitorizar a través de la inteligencia de datos y el Big Data los destinos de la empresa y poder trabajar en estrategias y en gobernanza inteligente que hagan que las empresas y los destinos trabajen mejor. Muchas gracias, espero haberme ceñido al tiempo. Gracias, Alexis, por ese resumen de todo lo que están haciendo y de todo en lo que se están enfocando, ¿no? Que la verdad que abarca bastante, pero bueno, nos da ejemplos de justamente cuáles son esas oportunidades, ¿no? En qué se podrían estar enfocando las empresas o en qué se deberían estar enfocando las empresas. Luego en el debate entraremos más en detalle, pero gracias por tus aportaciones. Continuamos entonces con Ainhoa para que nos cuente qué es lo que están haciendo desde TDDS y luego ya abrimos el debate. Si van teniendo preguntas, por favor las pueden ir poniendo en el chat. Gracias. Adelante, Ainhoa. Bueno, pues muchas gracias, Elsa, de nuevo por la oportunidad de contar con TDDS. La idea es transmitiros un poco el marco en el que trabajamos desde TDDS y luego aterrizároslo en una solución concreta que tenemos puesta en el mercado, una fase beta, pero en la que estamos trabajando actualmente. TDDS trabaja sobre todo desde el prisma de lo que es la estrategia aplicada, pero siempre teniendo muy presente el dato, y el dato desde el conocimiento, lógicamente, y esa capacidad de análisis que tenemos que llevar a cabo. Esto nos ha hecho estar en un momento muy puntero actualmente porque es una necesidad y es el momento actual que vivimos ha acelerado precisamente el que las empresas y los destinos estén como muy por la labor de trabajar en base al tema del dato, incorporar ciertas innovaciones y tecnologías. Estamos en este momento de transición, nosotros lo estamos viviendo de forma muy, la verdad es que muy apasionada. Y lo trasladamos así en todos los proyectos. Los proyectos tienen una base que todos conoceréis y que el resto de compañeros ya han nombrado, y es el tema del turismo inteligente. Las Smart Tourism Destinations, que es un proyecto ya digamos, con un reconocimiento universal y que nace en España, no debemos olvidarlo. Tenemos que exportar conocimiento que tenemos aquí y la red de DTIs, que además tenía Alexis en su cartel muy bien, digamos, indicada, nos marcan unos pilares muy claros sobre los que trabajar, sobre los que podemos trabajar, tanto destinos como empresas, por muy que la red tenga un enfoque a destino. Y estos pilares que conocemos todos, lo hemos ido mencionando, como son gobernanza, sostenibilidad, tecnología, innovación, accesibilidad, etcétera, debemos de trabajarlos en nuestras empresas y en nuestros destinos. Por tanto, lo que trabaja TDS en este ámbito es bajar, aterrizar estos pilares en los diferentes proyectos en los que estamos trabajando y siempre de la mano de esa colaboración público-privada, pero real. No en un plan estratégico dibujada, que muchas veces lo hemos indicado, ¿no? O lo decimos en estos webinars, sino debemos de tener ejemplos concretos en los que realmente exista esta colaboración público-privada. Y tiene que ser por las dos partes. De nada sirve que haya un impulso de la parte pública si luego no hay acompañamiento privado y viceversa. Entonces, en este sentido, desde TDS impulsamos y todos los proyectos van en esa línea. Aterrizando una solución concreta, que era la que ha mencionado antes Elsa, nosotros hemos trabajado bajo dos premisas muy concretas, una que es la innovación y otra es la tecnología, y hemos desarrollado una solución que es HiCard, que es la Health Identification Card, que nos ayuda a unir dos mundos que cada vez van a estar, consideramos, más unidos en los próximos tiempos, que es lo que llamamos el Travel Tech y el Health Tech, es decir, el turismo y la tecnología y la salud y la tecnología, y a su vez el turismo y la salud. Es decir, el 2021 probablemente sea un año en el que veremos como cada vez más los destinos pues, tienen que seguir mostrando esta seguridad en el ámbito de la salud, ya sea por el COVID o sea por otras circunstancias en las que nos encontremos. Pero es digamos, un input que no teníamos y que empieza a formar parte de nuestro escenario. Con HiCard lo que hemos trabajado es con una tecnología en concreto que suena, que es blockchain, que tiene, digamos, unas grandes apuestas de TDDS y tiene una previsión de hacia el 2025 ser una de las tecnologías más pioneras en el mundo. Se prevé precisamente que, igual que apareció Internet y no nos dimos ni cuenta, pues blockchain aparezca en nuestras vidas, en nuestros negocios, de una manera muy, digamos, muy consolidada en los próximos años. Digamos, la industria digamos, las financieras han sido las pioneras en esto, sonarán las criptomonedas, el Bitcoin y demás, pero blockchain está en el sector turístico también, lo necesitamos para mejorar todas estas ineficiencias que nos encontramos en nuestro día a día, en las operativas, y HiCard lo incorpora. ¿Por qué? Porque es una tecnología que da
total transparencia a las operaciones que se hacen y la máxima seguridad. Además, en esta aplicación incorporamos también lo que es encriptación militar para que realmente el dato esté totalmente seguro y una doble autorización, de tal manera que aseguramos 100% que el control de los datos que están dentro de HiCard Travel están en posesión del cliente. ¿Qué tipo de datos incorporamos en HiCard Travel? La idea es que podamos viajar de manera más segura y podamos incorporar cierta información básica que pueda ser, por ejemplo, alergias que tengamos, vacunas, que muchas veces, supongo que más de uno recurre a su familia, a su madre, en muchos casos, para saber de qué estamos vacunados y qué no, ¿no? Pues el hecho de poder tener en tu móvil, en una aplicación de forma totalmente segura, en la que como usuario controlas el dato que tienes dentro y puedas tener alergias, vacunación, como decíamos, también, por ejemplo, el grupo sanguíneo, y luego, por ejemplo, en el caso en el que nos encontramos, utilizar esta aplicación para tener resultado del PCR cada vez que lo tenemos y nos lo pueda cargar una autoridad, un centro homologado sanitario, puede ser, o es en este caso, cuando lo hemos probado en una versión beta, una solución que aúna, como decía al principio, el turismo y la salud, y pone en la mano la tecnología en el escenario, es la herramienta que nos ayuda a vehicular esta aplicación y lo dota de innovación desde el punto de vista de que estamos uniendo estos mundos y estamos dando una solución que nos va a ayudar a viajar de forma más segura y de manera mucho más inteligente, ¿no? En muchos aspectos, porque poder tener en esta aplicación esta información básica, como decíamos, en diferentes idiomas y de tal manera que tú te vas a Rusia, por decir algo, y puedas mostrar en ruso esa información básica y pueda ayudar en un momento dado cuando estás en ese país ante una emergencia que puedas tener, pues se trata de aprovechar en este caso una oportunidad que nos ha puesto el escenario en el que nos encontramos y de aunar también la parte pública y privada, como decía al inicio. Es decir, este es un claro ejemplo en el que a través de una aplicación, una herramienta tecnológica, estamos trabajando con la parte sanitaria pública y privada, con los gobiernos, ayuntamientos, dependiendo de cada caso, y luego con la industria turística, los diferentes stakeholders que encontramos, tanto públicos como privados. Por tanto, yo creo que es una manera de poderos trasladar el modelo que trabaja, como digo, TDDS en todos sus proyectos, intenta incorporar las premisas de las Smart Destinations, a veces digamos, hacemos más hincapié en uno u en otro, dependiendo del tipo de proyecto, pero es algo que nos acompaña, porque es algo que abandera un modelo que nace de nuestro país, como digo, y que estamos exportando por todo el mundo, porque ya hay hoy destinos en México, en China y demás que utilizan este modelo y del cual se pueden derivar aplicaciones y soluciones como puede ser HiCard. HiCard es la que os he contado de forma muy cortita para no excederme en tiempo, pero es verdad que tenemos actualmente 3 proyectos más en los que estamos utilizando tecnología blockchain y para mí es un honor poder decir que en el sector turístico también utilizamos esta tecnología, no únicamente en el financiero o en el sanitario, sino que el sector turístico está a la bandera y está trabajando para ser mucho más eficientes. Y hasta aquí. Perfecto, muchas gracias Ainhoa y la verdad que es un gran ejemplo que un poco pues, nos permite visualizar ese modelo que nos estabas comentando, público-privado, esa obsesión por la seguridad que nos decía Moisés, que luego Alfonso reiteraba y Alexis también, y un claro ejemplo de cómo se aúna pues, esa tecnología y esa innovación y tan necesaria, sobre todo ahora en la época en la que estamos, ¿no? Entonces, gracias por ese ejemplo. Espero que a todos nos haya servido lo que nos han contado los ponentes. Les invito a los ponentes a que activen su cámara, que vamos a pasar a la parte de debate. A los que nos escuchan, anímense y hagan preguntas. Yo tengo muchas, pero quiero que todos puedan también hacer sus preguntas. Así que, por favor, lo ponen en el chat. A ver, Alexis, nos faltas tú. A ver si te vemos. Y ahí estás. Vale, perfecto. Pues justamente voy a hacer yo la primera pregunta hasta que se anime el público. Y justamente va en esa línea que Ainhoa nos mencionaba, ¿no? Y es la red de destinos inteligentes, turísticos inteligentes. Y de hecho Turifera como clúster es parte de esta red. Tanto Innovaris como TDDS son asociados de Turifera. Y un poco, o sea, la pregunta es que si creen que aquellos destinos que han invertido en este nuevo modelo
han estado y están mejor preparados para lo que viene, ¿no? Creen que, o sea, lo han mencionado un poco por encima, pero desde su punto de vista, sí creen que los que estamos en esta red de destinos inteligentes pues están mejor preparados para esta situación. Alexis o Ainhoa. Bueno, la realidad con los destinos turísticos inteligentes es que es un modelo que ha venido para quedarse, que lo que pretende es la reactivación de destinos maduros que en muchos casos pues, se habían quedado un poco atrás respecto a sus competidores más directos, y que además lo que está haciendo es definir una serie de metodologías y sistemas normalizados que les permita no solamente crecer y consolidar las nuevas políticas que definen esos destinos, sino además permite evaluarse y seguir un sistema objetivo con una metodología perfectamente, insisto, definida y validada, que lo que va a hacer es meterlos en una dinámica de mejora continua del destino, ¿no? Con lo cual, al final, tenemos un camino que los va a llevar hacia la excelencia, que además bascula entre estos 4 elementos que yo comentaba anteriormente, ¿no? Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las personas, tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con la competitividad, y por tanto lo que va a permitir a los destinos es estar en continua adaptación a los cambios que pueden ir surgiendo. Y además, con el aval que puede aportar una entidad, en este caso es Segitur, que además va a estar en una evaluación continua asegurando que los destinos cumplen con esos criterios establecidos. Y además, cabe añadir una última cuestión, y es que muchas de las normas de destinos turísticos inteligentes son normas recogidas dentro de UNE, que son la organización que se dedica a normalizar a nivel estatal en España, y que por tanto estamos hablando de un esquema que se está elevando a normas internacionales dentro de los esquemas ISO, lo cual va a hacer que estos destinos sean reconocibles a nivel internacional. Y no olvidemos que históricamente el turismo en España ha estado, sobre todo, soportado en el número de turistas extranjeros que han venido a visitar nuestro país. Y en esos estándares son en los que estas metodologías de destinos turísticos inteligentes van a apoyar. Creo que es importante tener claro datos que son muy relevantes. España es el 3er país más visitado a nivel mundial, detrás de Francia y Estados Unidos. 84,5, 77,5 y 68,2 millones tiene España. Y luego a nivel de gasto turístico estamos ahí también en 3er lugar. Somos los terceros y los terceros, ¿no? Y curiosamente en gasto turístico Francia no es la primera, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tienen esas industrias de lujo y demás, está China, España, tal. Entonces, los destinos turísticos inteligentes van a permitir monitorizar estos y otros muchos más datos que tienen que hacer más competitivos a los destinos. Otra pregunta es, y ahí te lanzo yo la pregunta, te la devuelvo a ti, es cuánto de ágiles van a estar los destinos para que cuando estos datos empiecen a emanar a través de estas tecnologías de monitorización, de blockchain y demás, sean capaces de agilizar las respuestas en destino y las políticas públicas y privadas que den respuesta a estos indicadores y a estos datos, ¿no? Exacto, y justamente por eso se mencionaba antes, lo mencionaba tanto Moisés como Alfonso, esa importancia de la gobernanza, ¿no? Y de que haya una coordinación en destino. Alfonso. ¿Puedo añadir algo sobre sí, esto? claro, Elsa? claro. Yo a tu pregunta directamente respondería claramente que sí. Los destinos que aplican esta metodología están y van a estar mejor preparados para afrontar y salir de la crisis. Tienen ante sí el reto de contar con gestores que estén realmente preparados para analizar todos esos datos y tomar las mejores decisiones posibles con base a ellos. Pero al hilo de este tema que sale a colación, y por supuesto coincido con Alexis en que esto es algo que ha llegado para quedarse, porque la evolución tecnológica llega para quedarse, comparto con vosotros un comentario que hice en otro webinar donde estaba participado también Ainhoa, tu compañero Antonio. Sí. Nuestro presidente. Vuestro puesto presidente. Y también estaba Edurne de Segitur. Y yo hice una sugerencia a este respecto. Igual que en un determinado momento la norma correspondiente introdujo un 5.º eje de los 4 iniciales de tecnología, innovación, accesibilidad, sostenibilidad, surgió el de la gobernanza. Mi sugerencia fue que yo no sé si en las circunstancias actuales no sería oportuno en que algo en lo que ciertamente se trabaja, que es la seguridad, emergiera como un eje
que visualizara su importancia dentro de esta metodología de los destinos turísticos inteligentes. Al final de lo que estamos hablando es de poner la tecnología al servicio de la sostenibilidad, al servicio de la accesibilidad, al servicio de la innovación, y ahora tenemos que poner la tecnología al servicio de la seguridad. Y ese proyecto, que en términos más generales yo diría que es el de pasaporte sanitario, que Ainhoa nos ha descrito estupendamente, pues entronca directísimamente. Pero lo mejor sería un buen momento de hacer visible, hacer mucho más visible esa puesta a disposición de la tecnología para mejorar la seguridad, creando un eje dentro de esa metodología que individualizara la importancia que la seguridad tiene en estos momentos, ¿no? Esa fue la sugerencia que me permito compartir también con vosotros en esta oportunidad. Perfecto, sí, Alfonso, gracias por esa sugerencia y yo creo que viene muy a colación de lo que estamos diciendo. No sé si Ainhoa o Moisés quieren aportar algo más sobre lo que estamos comentando. Moisés, sí. No, por favor. Ajá. Bien, no, simplemente es que es en la línea de lo que están diciendo Alexis y Alfonso. Sí es verdad que tomo nota de este tema de seguridad. Yo no, ese día no sé, no recuerdo haber estado y haberte escuchado, Alfonso, pero yo sí pienso y soy una fiel convencida de que el tema, llamémosle salud, seguridad y demás, va a tener que estar incorporada de alguna manera, de forma mucho más evidente en las políticas turísticas y en los planes estratégicos y demás, porque estamos viendo que es algo que se ha tambaleado, digamos, todo nuestro escenario, ¿no? Por tanto, de una manera u otra, no únicamente con el tema de COVID, sino de COVID tenemos que aprender. A partir de ahí tenemos que, muchos de estos protocolos y cosas que han implementado, que son muchísimas, me consta el esfuerzo y trabajo que han hecho empresas y destinos, algunas, todas no, pero algunas se tienen que quedar y tienen que hacer que seamos más competitivos y mejores. Y en la línea de la respuesta que has hecho, o sea, perdón, de la pregunta que has hecho, Elsa, la respuesta es sí, por mi parte también, sí que se ve. Y por daros un ejemplo muy concreto es destinos que están trabajando en el modelo de TI desde hace ya tiempo, porque esto es un camino, lógicamente, que en mi opinión no debería de acabar nunca y se debería de ir nutriendo de, pues esto, de otros, digamos, pues, componentes o mejorando los que hay. Los destinos, una de las cosas que tienen que hacer es, entre muchas otras, para trabajar en el modelo de TI, es tener sistemas de inteligencia turístico, y va en la línea de lo que estáis diciendo. Es decir, ¿quiénes pueden reaccionar mejor? Pues quienes tienen la capacidad de saber dónde encontrar la información, de saber dónde están los datos, tener ese conocimiento, saber interpretarlo y tomar esas decisiones. Y esto, ¿cómo se hace? El modelo te lo marca, te da pautas en esta línea, ¿no? Y por tanto, unos irán más avanzados que otros y unos han ido más avanzados que otros porque han sido capaces de reaccionar, como yo digo en un titular, pasar muchas veces de la promoción a la gestión. Es decir, la promoción al uso que conocemos de los destinos de toda la vida, que está muy bien, tenemos que darle el componente de gestión. Y este componente de gestión te lo da un modelo como es el de DTI. Gracias, Ainhoa. No puedo estar más de acuerdo contigo. No, además Y eso que no hemos hablado antes. No, hay que tener en cuenta también que con el tema de la seguridad, lo que está sucediendo es que ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado. Los planes de contingencia era algo que casi que nadie aplicaba, salvo aquellas empresas que estaban trabajando con modelos de gestión normalizados, que por la propia aplicación de esas normas y esos requisitos, sobre todo normas ISO y demás, tenían planes de contingencia gestionando sus riesgos, ¿no? Pero a los destinos les cogió con el pie cambiado, ¿no? Y esto, pues, obviamente lo están notando porque les está costando reaccionar y eso además implica, pues, inversiones, gastos, etcétera, etcétera, que no todos están preparados. Pero fijaros que además hay un dato, creo que muy revelador, ¿no? De todos los países del contexto global, probablemente de los que mejores se están recuperando, digo recuperando y muy entrecomillado y subrayado para cogerlo con pinzas, ¿no? Es un entorno como es el país, en este caso como Japón. Y tiene que ver mucho con el tema social. Ellos guardan la distancia social antes del COVID, ellos tienen unas costumbres y unas tradiciones distintas, ellos mantienen una forma de dirigirse al prójimo diferente por cultura, la forma en la que atienden al comportamiento social es mucho más, y permítame la expresión sin ánimo de ofender a nadie, cívico que algunos países de carácter latino, en fin. Todo esto también está generando un shock, ¿no? Desde el punto de vista de las tradiciones, que además probablemente los sociólogos, y yo no lo soy, a futuro seguramente van a hilvanar alguna relación directa entre la influencia del COVID con el comportamiento social que tenga cada país, ¿no? Y seguramente España no saldrá bien en la foto por el propio carácter latino que tenemos, ¿no? Entonces, claro que las medidas de seguridad las vamos a tener que extremar porque los expertos sanitarios, que yo tampoco lo soy, lo que están diciendo es que si la tendencia de cambio climático que parece
que se empieza a manifestar prosigue, podrán haber otros sustos similares, vamos a llamarlos sustos similares, al que estamos teniendo que atravesar ahora con el tema del COVID. Y por tanto está claro que la seguridad ha venido para quedarse. Pero fijaros que toda la seguridad laboral en las empresas, turísticas o no, siempre se ha hablado desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, y este tema del COVID nos ha demostrado que afecta a toda la cadena de valor, que no solamente afecta al empleado de la empresa, afecta al proveedor, afecta al colaborador, afecta al partner, afecta a todos sus grupos de interés. Entonces, está claro que está provocando un cambio de concepto, de enfoque y de visión integral por parte de todas las organizaciones tremendamente grande. Y esto es lo que intentaba trasladar al principio, de que va a obligar a innovar, no porque se quiere innovar, sino porque se va a tener que innovar, que es todo lo opuesto a lo que a veces ha venido pasando. Ahora hemos sirindipiado, ¿no?, que es aquello de la innovación casual. Y ahora va a tener que innovarse por necesidad. Y bueno, pues en esa estamos, ¿no? De todas formas, mi opinión es que, insisto, lo que ha hecho la crisis es acelerar procesos. Es decir, en los últimos años veíamos que el sector turístico, que había funcionado mucho por intuición y por la frase de siempre se ha hecho así, en los últimos años vemos que había una gestión de la certeza, ¿no? Ya no se planificaba, se veía cuáles eran los escenarios a corto y medio y largo plazo, se definía claramente modelos de negocio hacia dónde se quería ir y se incorporaba la innovación como un elemento de competitividad, ¿no? En el sentido que la competencia cada vez era mucho mayor y incluso que el destino se ha convertido a escala planetaria, ¿no? Ya no era solamente esa escala local, ¿no? O sea, lo que ha hecho es acelerar este tipo de cuestiones y en el caso de los destinos inteligentes, a mi modo de entender es que había un problema, que se ha dado demasiada importancia a la tecnología y nos tenemos que dar cuenta que la tecnología es una herramienta, es un vehículo para obtener algo, ¿no? Obtener esos datos que nos permite conseguir información y que los convertimos en conocimiento cuando los incorporamos dentro de un proceso de toma de decisiones. Y eso es lo que me interesa a mí de los destinos inteligentes, ¿no? Es cómo utilizamos esos datos y los convertimos en conocimiento, ¿no? Y aquí hay un tema muy interesante, porque la crisis nos ha puesto en duda un montón de sistemas de información y de estadística que teníamos. Todo el tema de la gestión de la estadística en Canarias hemos gastado muchísimo dinero, tenemos un muy buen instrumento público estadístico, pero como manteníamos muchos de los indicadores tradicionales y que ahora en algunos casos son importantes, lógicamente, pero que no se daba importancia a otro tipo de cuestiones. A mí me interesa muchísimo ahora mismo el empleo que se genera por parte del turismo. ¿Por qué? Porque es un problema social, indudablemente, y no tenemos datos, no hay datos certeros, ¿no? O la demanda de formación de esas personas que están en ERES, ¿no? Y claro, indudablemente cuando, por ejemplo, en el caso de la crisis, hubo que llamar alojamiento por alojamiento para saber cuántos turistas tenían ahí. O sea, no, indudablemente eso nos pone en manifiesto que tenemos un problema con los datos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a incorporar nuevos indicadores en todo ese sistema de información turístico. Y yo creo que es una buena oportunidad para volver a darle importancia a la estadística, volver a darle importancia a los datos y sobre todo buscar lo que también ha fallado en esta crisis, ¿no? Que es, hablamos mucho de gobernanza, pero nos damos cuenta de que ahora la gestión, la colaboración público-privado, público-público-privado y privado-privado está fallando, indudablemente, ¿no? Por una parte vemos presiones por parte de lo privado, pero que lo público no está respondiendo y viceversa, ¿no? O sea, indudablemente tenemos que empezar a replantear, esto yo creo que es una oportunidad y indudablemente tendremos que empezar a redefinir determinadas cuestiones en este sentido. Sí. La verdad que muy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Y quería, nos queda nada, 4 minutos. Quería un poco, porque creo que es interesante y un poco movernos hacia la línea de lo que comentaba Alfonso antes, y es la diversificación, ¿no? Y esto seguramente se los habrán preguntado a ustedes, a mí me lo han preguntado también, ¿cómo diversificamos, cómo dejamos de depender tanto de este sector turístico que ha demostrado pues todo lo que ustedes están diciendo? Y
eso, ¿no? Y cómo hacemos que esa diversificación pues, nos ayude también a ser más resilientes. No sé si tiene algo que aportar en la parte de diversificación. Me gustaría que nos cuenten cómo lo verían ustedes. Y imagínense, ¿no? Que fueran ustedes parte del gobierno que toma decisiones con datos fiables, digamos, ¿no? El mundo ideal, y que sepan interpretar esos datos. ¿Cómo le aconsejarían ustedes al gobierno que se podría diversificar en nuestro caso aquí en Canarias? Sé que es difícil, pero a ver si alguno se anima a responder. Bueno, yo me meteré a la piscina, pero porque veo que los demás no participan. No tengo una bola de cristal, yo desde luego no tengo la respuesta seguramente a esto, pero sí creo que tengo claro lo que yo haría para saberlo, ¿no? Creo que toca abrir procesos participativos con el sector para tener los oídos muy abiertos y saber exactamente cómo está la situación, tener un termómetro que nos diga exactamente en qué situación estamos. Toca escuchar mucho a los viajeros de la mejor manera que sea posible, incluso en origen, para saber cuáles son las expectativas y las necesidades que ellos plantean a día de hoy y saber exactamente qué esperan ellos. Yo ya hablo a título particular. Desde luego que mis criterios a la hora de viajar han cambiado a raíz de todo este tema del COVID. Voy buscando otro tipo de experiencia en viaje, voy buscando más seguridad en el viaje y durante el viaje, voy buscando mayores criterios de limpieza e higiene en el sitio donde voy a ir, y me fijo hasta en cosas que antes no me fijaba, como es hasta el rentacar que alquilo o el medio de transporte que utilizo, que antes pues, probablemente no le daba ninguna importancia. Y además, voy equipado con un kit de EPI que me incomodan un montón porque voy cargado como un burro con 1000 historias que me hacen incómodo ya todo el traslado, ¿no? Entonces, yo creo que más que alguien desde una posición X o Y dicte por dónde tienen que ir las cosas, creo que toca hacer esfuerzos importantísimos para escuchar al cliente final especialmente, pero también a todos los actores de la cadena de valor, y con toda esa información que se recopile, poder empezar a componer cuáles van a ser los productos y los servicios que hay que ofertar. Porque está claro que el modelo actual, nos guste o no nos guste, no sirve básicamente porque el mundo ha cambiado en muy poco tiempo. Y los gustos de los usuarios y de los consumidores han cambiado también en muy poco tiempo. Y por tanto, las necesidades de viaje también han cambiado. Entonces, no va a quedar otra que sea mucho, sea poco, pero adaptarnos a esas cuestiones de cambios, ¿no? Y desde luego que en cada lugar al que uno se refiera tendrá sus especificidades y por tanto no va a dar una receta común para cada cual. Por tanto, entiendo que la seguridad va a primar, pero que más que decir esto ir por aquí o por allá, porque creo que sería un poco oportunista e incluso creo que arriesgado, lo que toca es empezar a actualizar todo lo que ha quedado obsoleto, que son todos los estudios y todo el análisis que estaban hasta el 13 de marzo. Y fíjense que antes los bancos, para poder dar un crédito, analizaban los registros contables del ejercicio anterior, del año 2019. A partir del 13 de marzo ya ni vale. Para darte un crédito hay que tener en cuenta otras cosas. Hay que analizar cosas que ahora mismo no se estaban analizando. Y porque ya no valen las cuentas del 2019, porque hasta marzo del 2020 a las empresas le iban de una forma X o Y con lo que tenías en el año anterior se podía haber citado a crédito. Y ahora ya no. Y fijaros, y acabo, que está sucediendo ya que ICO ya prevé empezar a cometer ejecuciones de los créditos ICO que han dado al principio de la crisis del COVID, porque muchas empresas que parecía que iban a poder pagar, finalmente no lo van a hacer. Eso significa que también hasta las tomas de decisiones que se han ido tomando basadas en métodos anteriores han quedado desfasadas. Con lo cual lo que toca es trabajar en volver a analizar, en volver a establecer estudios y en volver a disponer de información que permita decidir. Pero yo creo que nadie, sin esos datos y sin esos estudios y sin ese análisis, va a tener una solución a corto plazo. Hombre, Elsa, como lo has focalizado en el caso de Canarias y además en un sentido amplio, no ya solo turístico, sino de la economía de Canarias, yo soy el menos indicado para tener una respuesta a esa pregunta que es la pregunta del millón. Pero, por una parte, yo diría qué es lo que no haría, en primer lugar. Y lo que no haría es pensar que volveremos al business as usual. Y que, bueno, que vamos a volver a la situación
anterior dentro de unos meses, que vamos a tener vacuna y que las cosas volverán a ser como antes. Bueno, yo no creo que las cosas vayan a volver a ser como antes. Veremos en qué medida esos cambios se producen y hasta dónde llega la memoria colectiva de cada uno de nosotros, ¿eh? Y por dónde van las presiones institucionales para hacer evolucionar el sector y la economía en general. Pero yo de entrada desterraría ese pensamiento de que todo volverá a ser como antes pasados unos meses y cuando la medicina nos aporte pues esa vacuna y un tratamiento eficaz contra la enfermedad. Eso para empezar. Luego yo estaría muy atento a las oportunidades de creación de empleo, que al final es la preocupación de la que estamos hablando, que nos abren estos planes nuevos que han sido ya aprobados muy recientemente, el Plan de Adaptación al Cambio Climático, el España Circular 2030. Ahí nos da una serie de claves muy importantes de hacia dónde nos tendremos que mover, la economía en general y el turismo también, para ponerse en la senda de lo que es el Gran Pacto Europeo, el New Green Deal y todas estas cosas, con los planes que en España han sido elaborados, en fin, para dar respuesta y continuidad a esos parámetros que emanan de la Unión Europea. Y luego en el campo del turismo, decir una cosa para terminar. Yo no quiero poner ningún ejemplo por no herir ninguna susceptibilidad, pero si ponemos todos los huevos, o casi, en la misma cesta, vamos mal. Si dependemos solo, por poner un ejemplo, del mercado alemán y tenemos las dificultades que tenemos, que, perdonadme que sea políticamente incorrecto, pero yo creo que el propio sector turístico no ha sido consciente, y eso los modelos de dinámica, de comportamiento del turismo lo marcan bien, hasta qué punto era importante controlar la pandemia. Y solo muy recientemente yo estoy escuchando al menos a responsables del sector del turismo que es fundamental controlar la pandemia porque ese es el mejor plan para la recuperación del turismo. Lo demás son parches. Lo demás son parches. Pero bueno, si tenemos todos los huevos en una misma cesta, llamémosle mercado alemán, pues eso nos genera muy poca resiliencia para afrontar una situación como esta. Y eso contrasta con otros destinos. Contrasta con otros destinos donde no es que estén pensando en diversificar los mercados de origen, es que lo están haciendo ya, es que lo han hecho ya. Las Maldivas, por ejemplo, que también es una isla, las Maldivas están siendo capaz de abrir su espectro de mercados de origen, abriéndose a nuevos mercados en los que hasta ahora no operaba o, en fin, o hacía una incidencia escasa, ¿no? En fin, eso no es fácil y como decía Moisés al principio, esto no se improvisa de la noche a la mañana y es un proceso de largo aliento y largo alcance. Pero por ahí podríamos empezar, pienso yo, humildemente. Sí. Y que esto da para más horas de debate, si cabe, ¿no? Entonces, 2 minutos. Sí. Por eso, ya vamos cerrando Moisés y Ainhoa y que ya estamos pasando la hora. Entonces, sí. Probablemente yo no quiero, ni mucho menos, contradecir a un catedrático de economía, pero quiero plantear 3 cosas fundamentales, ¿no? La primera, en el caso de los espacios insulares tipo Canarias, la especialización es fundamental. Somos espacios muy pequeños y indudablemente la especialización es lo que nos va a generar a competitividad y a lo largo de toda la historia de Canarias así lo hemos visto. En ese sentido nosotros nos hemos especializado en lo que ahora mismo cualquier región del mundo, que es el turismo. No es una industria, es una actividad. Y nos hemos especializado y sobre todo hemos sido buenos. Éramos la región de Europa de mayor número de pernoctaciones. Ya no estoy incorporando el término turista, sino de pernoctaciones, que eso tiene un efecto multiplicador que a mí me interesa bastante, ¿no? Mi opinión, la solución al turismo, desde el punto de vista de diversificar, es el turismo. Y en ese sentido creo, si lo analizamos, tenemos un modelo turístico muy diversificado y que en los últimos 10 años ya no solamente se plantea el turismo en esa leyenda urbana, en esos lugares comunes de el turismo solamente son los hoteles, los apartamentos, sino se ha incorporado como un elemento central y fundamental la mal llamada oferta complementaria, donde la búsqueda de las sensaciones, la búsqueda de la experiencia, cada vez se incorpora, incluso en algunos casos, el hotel se convierte en el mero lugar de pernoctación, como en otros destinos había ocurrido. Y a mí lo que me interesa es ir al destino, moverme a ese destino, a realizar actividades que me van a aportar esa
experiencia. Entonces, por lo tanto, eso ha permitido empezar a diversificar en productos, en actividades, en infraestructuras, en servicios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos un modelo muy diversificado y que cada vez se están incorporando, y el ejemplo lo tenemos ahora mismo, cuando tenemos este cero económico, vemos cómo se empieza a plantear. Segunda cuestión, indudablemente como comentaba Alfonso, no vamos a volver, y por supuesto ni a corto ni a medio plazo, a los indicadores de éxito de los 15 millones. Quien se plantee eso es que no tenemos ni siquiera pulso, o sea, tú has abierto la mano y planteaba 12.000 pasajeros por sus líneas aéreas. Por lo tanto, se nos abre una oportunidad para hablar de eficacia y eficiencia del modelo turístico. Y esto sí me parece interesante, porque tenemos que empezar a ver cómo con menos podemos obtener mayor efecto multiplicador y mayor sinergia. Y aquí sí están los procesos de inteligencia y de empezar a ver elementos que nos interesan, ¿no? Y sí estoy también de acuerdo con Alfonso, que lo que tenemos que empezar es a plantear las reglas del juego. Y somos un líder a escala europeo. Y ahora vemos cómo indudablemente la geoestrategia de los lobbies que mueven el turismo lo hemos visto. En verano los muevo hacia el Mediterráneo, se me acaban los destinos del Mediterráneo, y es ahora cuando yo empiezo, dentro del embudo turístico, empiezo a mover los destinos de Canarias. Simplemente porque a determinados lobbies hoteleros y de transporte le interesaba, ¿no? Ahí sí podemos empezar nosotros a jugar esas reglas del juego y decir, oye, también tenemos que empezar a cambiar esos papeles, donde sí podemos empezar a tomar decisiones desde el punto de vista de los stakeholders. Perfecto, Moisés. Sí, ahí da para muchas más horas todavía, toda la parte del modelo y de volver a la normalidad, como dicen. Es que lo de antes era normal. Esa pregunta también la dejo ahí porque a mí no me parecía nada normal. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Ainhoa, te doy la palabra para que cierres. Vale, sí, no quería extenderme más porque en relación a esta pregunta, que es la pregunta del millón, que ya lo hemos ido diciendo todos, me parece tremendamente complicada y voy muy en la línea de lo que han dicho los compañeros. Yo daros mi opinión muy personal, es decir, si queremos diversificar en Canarias, más allá del turismo, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Moisés, también pienso que el turismo realmente está diversificado. Bueno, podemos profundizar y trabajarlo más, pero lo que yo pienso y tengo muy claro es que el turismo ya no puede ir solo, digamos, como actividad. Es decir, hemos ido siempre al modelo de volumen, 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 es decir, cuántos teníamos este año, cuántos hemos tenido, y esto al final es algo que nos estamos dando cuenta que el usuario no quiere esto, no quiere encontrarse en un sitio con otros dándose de golpes o estar esperando en una cola tanto tiempo para, ¿no? Por tanto, mi opinión es cómo diversificamos turismo y sostenibilidad, turismo y innovación, turismo y la parte de salud. Es decir, tenemos que ir buscando cómo esa actividad turística crece gracias a otras. Esa es la manera, en mi opinión, en que deberíamos diversificar y sobre todo en tener muy claro cuáles son los factores críticos de éxito que diríamos nosotros. Es decir, hay cosas que son inevitables. Es decir, yo quiero que en mi destino realmente haya satisfacción de cliente. Esto es un factor crítico de éxito. Si estamos dando satisfacción, esto es algo que continuamos buscando todos. Estamos siendo un destino digitalizado, ya que el turista cada vez más lo es. Por tanto, yo creo que hay que definir, para ayudarnos a diversificar y definir cuáles son esos factores críticos de éxito que consideramos que Canarias tiene que tener sí o sí, y eso lo tenemos que definir nosotros como Canarias, más allá de lo que es la actividad turística como la conocemos hoy en día, y estar muy atentos al comportamiento de la demanda de los mercados, que es en la línea de lo que decía Alexis al inicio. Es decir, oye, ¿qué mercados? Porque sabemos que hay otros o destinos que lo están haciendo muy bien, ¿qué están haciendo? ¿Y qué pide la demanda? Esto no lo podemos obviar. Es decir, cada vez más que tendemos a ser más verdes o queremos ir más hacia el tema del producto local. Se está hablando hace tiempo, pero ahora ya es una realidad, ya es algo que se exige. Por tanto, con estas tres premisas de incorporar al turismo algo más, ver esos factores críticos de éxito y a estar atento a mercado y demanda, yo entiendo que sí tenemos que trabajar en esa diversificación de Canarias. Perfecto, muchísimas gracias. Lo has resumido todo muy bien. No quiero quitarles más tiempo, les doy las gracias a todos los ponentes por su participación y este debate. Ojalá pudiéramos continuar porque la verdad que siempre me sabe a poco y yo creo que da para mucho. Voy a tomar muchas gracias a los comentarios que nos están haciendo en el chat. De hecho, voy a tomar las palabras de Lorena como cierre porque me ha gustado mucho. Ella está diciendo que la tecnología, y añado la innovación, pues eran fundamental en época de pre-COVID y ahora pues mucho más si cabe, ¿no? En la etapa de post-COVID. Y que los datos son vitales para poder establecer la estrategia en términos de destino y empresa.
Entonces, bueno, creo que eso un poco lo resumen. Me quedo con las palabras seguridad, colaboración público-privada y tecnología, innovación, datos. Creo que si pudiéramos hacer una nube, un poco esas serían las palabras clave. Y sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias y esperamos verles a todos en el próximo webinar y que podamos seguir debatiendo. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Saludo. Gracias.